Vamos ahí. Eh, el presente proyecto que se va a presentar corresponde a la cátedra de Fundamentos de Elementos Finitos, para lo cual vamos a presentar un ejercicio en el cual la postulación del ejercicio está en calcular el diámetro mínimo requerido para poder que el momento flector que se produce por las fuerzas que se cargan en las poleas no supere el límite de fluencia de este material, que en este caso está tomado como el ACTM de grado 25, que el límite de fluencia en los aceros corresponden a 250 megapascales. A continuación voy a dar lectura en la parte de lo que es el problema. El, Describiendo generalmente el sistema, se presenta un eje mecánico que se encuentra montado sobre dos cojinetes en los puntos A y D, lo que implica que estos puntos proporcionan apoyos tipo simple o de reacción sobre dicho eje. Actúan fuerzas externas transmitidas a través de dos poleas ubicadas en los puntos B y C. Estas fuerzas representan las tensiones de bandas en transmisiones de potencia, actuando en planos perpendiculares. Las magnitudes y direcciones de las fuerzas aplicadas son las siguientes. En la polea B actúan 300 libras fuerzas en la dirección Y positivo. En la polea C actúan 360 libras fuerza en la dirección Z positivo. Las ubicaciones de los elementos se definen a partir del extremo izquierdo del punto A con las siguientes distancias. De A y B, 8 pulgadas; de B a C, 8 pulgadas; de C a D, 6 pulgadas. El objetivo del análisis es determinar el diámetro requerido para el eje, considerado que el material del eje es una fundición de hierro ACTM grado 25, lo cual posee propiedades mecánicas conocidas, por ejemplo, resistencia a la fatiga y el esfuerzo último. Se debe aplicar un factor de diseño de 2.8 para asegurar que el eje no falle bajo las condiciones de cargas aplicadas. Las relevancias del análisis por elementos finitos permitirá modelar geométricamente el eje con sus características reales, incluyendo las posiciones de las poleas y los apoyos. Aplicar las cargas de manera precisa en la ubicación definidas, tanto en dirección como en magnitud. Obtener distribuciones de esfuerzos y deformaciones, sobre todo el eje, en especial interés en las regiones cercanas a las poleas, donde podrían concentrarse los esfuerzos máximos debido a la combinación de momentos flectores y cortantes. Identificar zonas críticas que podrían incluir fallas por fatiga o esfuerzo excesivo. Validar el diámetro mínimo requerido, usando criterios de existencia, por ejemplo, máxima tensión normal o von Mises, incorporando el factor de seguridad especificado anteriormente. Consideraciones del modelo. El eje se puede modelar como un sólido cilíndrico de sección circular con condiciones de frontera de empotramiento o apoyo simple en A y D, en donde están ubicadas las chumaceras. Las poleas en B y C pueden representarse como zonas de aplicación y carga distribuida o punto de carga concentrada dependiendo del refinamiento del modelo. Se debe considerar las combinaciones de esfuerzos flectores en planos perpendiculares y el cortante combinado, dado que las fuerzas actúan en planos distintos. Para lo cual se plantean las hipótesis principales para poder desarrollar este ejercicio. Secciones transversales rígidas. La sección del eje no se deforma en su propio plano, es decir, no cambia su forma, solo rota y se traslada. Deformaciones pequeñas. Los desplazamientos y rotaciones son suficientemente pequeñas para aplicar teoría lineal o superposición válida. Cortantes despreciables. El efecto de deformaciones por esfuerzos cortantes es despreciable frente a la flexión. Material lineal homogéneo e isótropo. Comportamiento lineal de tensiones, deformaciones, propiedades constantes en toda la pieza. Plano de formación. El eje se analiza en un plano 2D con desplazamientos verticales y rotaciones con ángulos teta a lo largo del eje longitudinal. Bien, entonces,
Continuando con la explicación, vamos a ver las propiedades del material para dar inicio a cómo resolver este ejercicio. Tenemos que el módulo de elasticidad del material, propiedad mecánica que indica cuánto se deforma un material bajo carga. Tenemos D, el diámetro inicial del eje y el momento de inercia que calcula la sección transversal circular de la viga, dado por la fórmula I es igual a pi por diámetro elevado a la cuarta sobre 64. Los valores importantes para determinar la rigidez a flexión son el módulo de elasticidad, que son 16 por e elevado a la sexta, el diámetro de 1,6, esto en pulgadas, el momento de inercia. Vamos a ver la geometría del eje y el mallado, como se explicó anteriormente. Tenemos dos chumaceras, un eje, el cual soporta dos poleas con cargas. Se ha dividido en tres elementos, los que están en rojo, uno, 2 y 3, y cuatro nodos, uno, 2, 3 y 4, los que se encuentran numerados con azul. Como está descrito acá, los números de elementos son 3, los números de nodos son 4. L1, L2 y L3 son las longitudes de los tres elementos en los que se divide el eje. NGDL indica el número total de grados de libertad en el sistema. Hay cuatro nodos y cada nodo tiene dos grados de libertad, que son desplazamientos vertical y rotación. L1, 8 pulgadas, L2, 8 pulgadas y L3, 6 pulgadas, como ya se había explicado anteriormente. 8, el número de grados de libertad, 4 nodos por 2 grados de libertad cada nodo. Bien, la matriz de rigidez local para el elemento de viga se determina de la siguiente manera. Tenemos la curva elástica, que es la forma que adopta el eje longitudinal de una viga después de estar sometida a cargas. Se representa mediante la función desplazamiento en el eje neutro en la posición X. También se tiene en flexión el momento flector, que está relacionado con la curvatura K de la viga. Está dado por el momento y que es igual al módulo de elasticidad por el momento de inercia y por la curvatura. De acuerdo a la resistencia de materiales, determinamos el momento flector y el cortante mediante la sumatoria de fuerzas de momentos y la sumatoria de fuerzas verticalmente. Entonces, con eso se determina el momento flector y el cortante. Reemplazamos el momento flector y el cortante para obtener una segunda ecuación. La ecuación número uno se reemplaza en la ecuación número 2 y la cual obtiene esta siguiente expresión. La derivada cuarta del desplazamiento con respecto a x es igual a la carga sobre el eje y esto sobre el módulo de elasticidad por el momento de inercia. Esta expresión se integra cuatro veces para obtener el desplazamiento v en función de x. Esta expresión nos da como resultado las constantes de integración, los cuales multiplicamos ambos términos por el módulo de elasticidad y por el momento de inercia para poder despejarlas. Si la carga distribuida Q de X no existe y únicamente las cargas puntuales en los nodos, entonces Q de X es cero. Esto determina las constantes A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. eh, con lo que tenemos la siguiente expresión. El desplazamiento con respecto a X nos da como resultado estas expresiones. Y cada de estas expresiones podemos mostrarlas como A sub 3, A sub 2, A sub 1 y A sub 0. Finalmente se determina la expresión del desplazamiento por flexión de una viga con esta función polinómica de tercer grado. Tenemos las condiciones de frontera. Esta matriz está asociada a un elemento viga con dos grados de libertad por nodo. Nodo 1, desplazamiento vertical v sub 1 y el giro θ sub 1. Nodo 2, desplazamiento vertical v sub 2 y giro θ sub 2. Por lo tanto, el vector de desplazamiento es el que se muestra. También
teta en función de x es igual a la derivada del desplazamiento con respecto a x. Al derivar esta expresión, nos da esta de aquí, que es un ángulo de giro en la sección en x. Evaluamos el polinomio y su derivada en los nodos para obtener un sistema de cuatro ecuaciones, cuando vale cero y cuando vale L, dándonos estos valores. Reemplazamos en la función polinómica y se determinan los valores de a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3 en función de v sub 1, teta sub 1, v sub 2, teta sub 2 y finalmente son reemplazados en las funciones de forma con los siguientes resultados. Tenemos las funciones de forma y ahora a continuación debemos de evaluar la energía de deformación del trabajo de sub U realizado por la carga P. U, que es igual al integral de la carga con respecto a X, dividimos ambos términos por el volumen, dándonos estas expresiones. Sabemos que el esfuerzo es igual a carga sobre área. Reemplazamos eh, la deformación unitaria es d sub x sobre L. Reemplazamos U sobre V, se denomina la densidad de energía de deformación y reemplazamos, lo cual nos da esta expresión, que es la densidad de energía de deformación. Nuevamente el esfuerzo es igual al módulo de la multiplicado por epsilon sub x. Reemplazamos en la integral y al integrar nos va a dar un medio sobre el módulo de elasticidad por el esfuerzo normal elevado al cuadrado. Se determina la energía de deformación elástica U a partir de la densidad de energía de deformación. Reemplazamos estos valores y determinamos el esfuerzo de energía en flexión. Sabemos que además el esfuerzo es igual al momento sobre el momento de inercia y la derivada del volumen es igual a la derivada de x por la derivada del área. El momento de inercia es igual a la integral de y por el diferencial de área. Entonces, al reemplazar todos estos valores, nos da esto de aquí, esta expresión, teniendo el momento flector relacionado con la curvatura y reemplazándolo en U, se tiene esta expresión que nos servirá para poder determinar la matriz de rigidez. Estas ecuaciones las expresamos en las funciones de forma para determinar cada valor de la matriz de rigidez. La curvatura, que es k igual a la segunda derivada del desplazamiento con respecto a x, y usando el desplazamiento igual a la función de forma, tenemos, la reemplazamos en esta expresión y empezamos a calcular término a término para poder sacar cada valor de la matriz de rigidez. Como aquí está en los ejemplos, el K sub 1, 1, reemplazando este valor, obtendremos que es igual a 12 por el módulo de elasticidad por el momento de inercia y sobre L elevado al cubo, y así cada término. Esto da como resultado a esta matriz de rigidez que servirá para calcular eh, los elementos finitos que necesitamos para resolver el problema planteado. Eh, Una vez encontrado la matriz de rigidez, vamos al ensamblaje de la matriz global. Tenemos que K inicializa la matriz global de rigidez como una matriz de ceros de 8 por 8. K sub B1, matriz de rigidez del elemento 1. G de L S1 asignan los grados de libertad correspondiente al elemento 1 de los nodos 1 y 2. Se ensambla K sub B1 en las posiciones correspondientes de K. KE1, KE2 y KE3 calcula las matrices de rigidez para cada uno de los tres elementos utilizando sus respectivas longitudes.
GDLS1, GDLS2, GDLS3 definen qué grados de libertad globales corresponden a los grados de libertad locales de cada elemento. Como se muestra y va a ir calculando, K igual inicializamos con ceros, K sube 1 va a realizar este proceso y se repite lo mismo para los elementos 2 y 3 que conectan los nodos 2 y 3, 3 y 4 respectivamente. Vamos por el vector de fuerzas. F inicializa el vector de fuerzas externas aplicadas en los nodos, vector de fuerzas nodales que es un vector 8 por 1. F sub 3 y F sub 5 aplican las fuerzas verticales en los nodos 2 y 3 respectivamente. Las fuerzas aplicadas están en los grados de libertad verticales del nodo 2 y el nodo 3. Inicializamos el vector F con ceros y lo mostramos aquí. Asignamos los valores de las fuerzas que teníamos de 300 y menos 360 respectivamente. Se lo asigna al vector F y ahora aplicamos las condiciones de frontera. Esta función define los grados de libertad restringidos en los apoyos. Los grados de libertad uno y 2 desplazamiento, que son desplazamiento y rotación en el nodo uno y los grados de libertad 7 y 8 desplazamiento y rotación en el nodo 4 están fijos. Esto simula apoyos empotrados. Las siguientes líneas reducen la matriz K y F eliminando las filas y las columnas correspondientes a los grados de libertad restringidos. Esto es un requisito para resolver el sistema de ecuaciones ya que no se conocen las fuerzas de reacción, pero los desplazamientos son cero en esos puntos. Estas funciones realizan lo descrito aquí. A continuación, esta función resuelve el sistema de ecuaciones K reducida por la U reducida, que será igual a la F reducida, para encontrar los desplazamientos y rotaciones en los grados de libertad no restringidos. U igual a ceros, inicializa un vector de desplazamientos global de ceros. Esta función encuentra los grados de libertad que no están restringidos. Se copia los desplazamientos calculados en U reducida a las posiciones correctas del vector global U. Los valores en las posiciones restringidas permanecen en cero. El cálculo del momento máximo y análisis de la fatiga. U sub V extrae los desplazamientos y rotaciones globales correspondientes al elemento 2. Fe, que es igual a K sub V2 por UE, calcula las fuerzas y momentos nodales Fe para el elemento 2, usando la matriz de rigidez local y los desplazamientos y rotaciones. M máximo representa los momentos en los nodos inicial y final del elemento 2. Esta línea encuentra el valor absoluto más grande de estos dos momentos, que es el momento flector máximo. Esta función muestra este resultado. Las siguientes líneas realizan un análisis de fatiga. S sub U, la resistencia última a la tracción del material. SE, el límite de la fatiga calculado como una fracción de SU. Y ND, el factor de seguridad para el diseño. Sigma ADM, estrés o tensión miscible del material, calculada como SE sobre ND y el diámetro mínimo, que es la siguiente expresión. Esta es la fórmula del diámetro mínimo derivada de la ecuación de esfuerzo por flexión. Al sustituir los valores de el momento de inercia y C para una sección circular y despejar D, se obtiene esta fórmula y se la muestra. El cálculo del momento máximo en el elemento 2 se refleja en estas funciones. Este, el siguiente bloque grafica el momento flector a lo largo del elemento 2, valores que se han determinado acá.
por estas funciones. Se crea un vector de 100 puntos espaciados uniformemente a lo largo de la longitud del elemento. En el bucle for y la matriz funciones de forma para momento se usan para calcular el valor del momento flector en cada punto X del elemento. Las funciones de forma son polinomios que interpolan el momento entre los nodos, basándose en los desplazamientos rotacionales nodales. Y la función figura y plot crean la gráfica que se encuentra acá. Una vez determinado estos valores, hemos continuado por una simulación. Sí, finalmente para corroborar la parte teórica del cálculo de los elementos finitos para este ejercicio, se procedió a usar un software comercial en el cual se cargó se diseñó el CAD a partir de SolidWorks y se le pasó a SimSolid. Una vez cargado, se realizó las restricciones como estaba indicado en la parte teórica, los emportamientos que tiene por pernos, el, la parte de la chumacera en donde tiene una restricción rotacional en donde se une la chumacera con los ejes y las cargas aplicadas tangencialmente en en las poleas. Una vez realizado todas las restricciones y aplicadas las fuerzas, pudimos obtener los datos en PCIs que, dándonos en megapascales, la deformación máxima de von Mises nos da de un valor de 25,4, corroborando los datos teóricos que hemos obtenido y que el diámetro mínimo que se calculó fue de 1,13 pulgadas. Mediante esto se corrobora que la selección del diámetro mínimo eh, satisface el momento flector, que no permite que se flexione el eje ya con las cargas aplicadas y que no supera nuestro límite de fluencia, para lo cual se formulan unas funciones para lo que es el cálculo del esfuerzo cortante, el esfuerzo normal por flexión y para la deformación. Finalmente, una vez aplicado el fundamento de los elementos finitos y corroborando la parte teórica con el software de simulación, podemos determinar unas conclusiones que la parte teórica y la parte de simulación convergen en los datos que hemos obtenido y cumple con el postulado del ejercicio. Que las distribuciones de carga, el análisis estático mostró que las reacciones en los apoyos A y D absorben tanto cargas verticales como horizontales, garantizando el equilibrio. La mayor parte de los esfuerzos se concentran en la zona central del eje, particularmente en la sección de la polea C. Momento flector crítico, se determinó que el momento flector máximo resultante es de 944 libras pulgada, ubicado en la sección de la polea C, debido a la combinación de flexión biaxial producida por las tensiones de bandas en los planos Y y Z. La combinación de flexión biaxial, la acción simultánea de cargas en planos perpendiculares obliga a considerar la flexión compuesta. Este efecto incrementa el momento total respecto al análisis en un solo plano, lo cual demuestra la importancia de un enfoque tridimensional. Material y resistencia. Con la fundición de hierro ACTM clase 25 y un factor de diseño de 2,8, se adoptó un límite de fatiga conservador. Esto permitió garantizar que el eje no falle o cargas repetitivas, considerando la naturaleza frágil del material. El diámetro de diseño. El cálculo arrojó un diámetro mínimo de 1,39 pulgadas para fines prácticos y considerando concentraciones de esfuerzos en chaveteros, se recomienda adoptar un diámetro comercial de 1,50 pulgadas que asegura un margen adicional de seguridad. La validez del análisis de los elementos finitos. El modelo de vigas mediante elementos finitos permitió reproducir
introducir la distribución de momentos y desplazamientos, validando los resultados teóricos. La metodología del fundamento de elementos finitos es apropiada para identificar zonas críticas y verificar la resistencia del eje en condiciones reales de carga. Seguridad estructural, el diseño final con diámetro de 1,50 pulgadas cumple con los criterios de resistencia estática y de fatiga, asegurando confiabilidad operativa y evitando fallas prematuras en el eje. En tanto, cuando podemos demostrar en el proyecto de fundamento de elementos finitos. Gracias. Gracias.